Hola, en este vídeo vamos a conocer los conceptos básicos de la trigonometría. Mira, la trigonometría es una parte de la geometría, de las matemáticas, chulísima, porque habla de ángulos, habla de triángulos, ya veréis qué bonita es. Entonces, por fin vais a empezar a estudiarla. Y vamos a empezar por lo más básico, que de hecho ya conoces, que son los ángulos. Ya hemos trabajado antes con ángulos, tú ya sabes lo que es un ángulo. Y sabes además lo que es un grado. Hemos medido siempre los ángulos con grados. Un ángulo de 30 grados, un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Este de aquí es un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Eso ya lo conoces de antes. Pero vamos a ver si establecemos la definición de qué es un grado. Mira lo que dice. Un grado es el ángulo que en una circunferencia abarca un arco, o sea, un trocito de la circunferencia, que es igual a la longitud de toda la circunferencia partido entre 360. Claro, de siempre sabes que este ángulo central de la circunferencia, si yo doy una vuelta entera, voy a llegar a un ángulo de 360 grados, ¿verdad? Entonces, el que yo te defina un grado como justo el ángulo que abarca un trocito de esta circunferencia, o sea, la 360 parte de esa circunferencia, de toda esta longitud, pues tiene sentido. Cada grado, o sea, en toda esta vuelta hay 360 grados, ¿no? En esta vuelta completa. Con lo cual, si cojo una parte de esas, pues tendré un grado. Fíjate que te he puesto aquí el transportador para que te hagas una idea de lo que es un grado. Es que prácticamente no lo puedo ni dibujar de lo pequeñito que sería el ángulo, porque es que tengo que dividir esto en 360 partes, ahí están divididas, ¿no? Y coger solo una, eso es un grado, es un ángulo muy pequeñito. De hecho, fíjate, este ángulo, que es el ángulo recto, tiene 90 grados, un montón de grados. Este ángulo, que es el llano, tiene 180 grados, ¿verdad? Este ángulo mide 180 grados. El ángulo que da 3/4 de vuelta tiene 270 grados. Fíjate, el que llega hasta aquí. Y si doy la vuelta entera y sigo, pues ya llego a 360 grados, ¿de acuerdo? Con lo cual, fíjate la cantidad de grados que tengo si doy una vuelta entera. Te recuerdo además, hemos visto en otros años cuando veíamos el sistema sexagesimal, que un grado estaba formado por 60 minutos, ¿te acuerdas? Bueno, pues imagínate que ese angulito, que no es nada más que un grado, lo tengo que dividir en 60 partes. Vamos, me quedo con una cosa mínima. Pero es que además un minuto eran 60 segundos, que lo poníamos así con 2 comas. Tú imagínate que además cada una de estas mini partes las divido en otras 60 veces. O sea, el hablar de segundos en un ángulo, pues es hablar de una amplitud mínima. Otra cosa que quiero que tengas aquí clara. Por ejemplo, voy a dibujar un ángulo de 90 grados, perdón, de 30 grados. Si me voy aquí con el transportador, veo que estos son 30 grados. Este ángulo mide 30 grados. Yo puedo dibujar otro que al final me caiga en el mismo sitio, pero que dé más vueltas con respecto a la circunferencia. Fíjate, si yo cojo este ángulo, el que llega hasta 360, y le sumo 30 grados, este ángulo mide 390 grados, ¿no? Que son 360 más 30. Al final cae en el mismo sitio. La diferencia está en que mientras el primero abarca este trocito nada más, el segundo da toda una vuelta y parte de la siguiente. Fíjate, entonces aunque lleguen al mismo sitio, pues uno ha dado una vuelta entera más. Fíjate que las vueltas las estoy dando siempre en sentido contrario de las agujas del reloj. Efectivamente aquí tienes marcado el sentido positivo de la medida de los ángulos. Se toma siempre de referencia un eje X y un eje Y colocados como toda la vida, pasan por el centro de la circunferencia en la que estoy analizando los ángulos y entonces los ángulos son positivos si voy en sentido contrario de las agujas del reloj. Si por lo tanto aquí quiero dibujar un ángulo de, por ejemplo, menos 60 grados, me tengo que ir desde siempre el sentido positivo del eje X y ahora
para abajo en sentido de las agujas del reloj y llegar a un ángulo de 60 grados negativo, que será más o menos aquí. Esto medirá menos 60 grados, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es en cuanto a grados, que es la medida de los ángulos que hemos estado trabajando siempre. Ahora, fíjate, realmente en matemáticas lo que más se usa no es el grado como medida del ángulo, sino que es el radián. Copia bien la definición de radián. Mira lo que dice. Un radián es el ángulo que en una circunferencia abarca un arco igual a la longitud del radio. O sea, antes el grado abarcaba la longitud de la circunferencia partido por 360 grados, un trocito mini. Bueno, pues ahora un radián, si esto mide un radián, este ángulo es porque aquí este arco que abarca mide lo mismo que el radio, o sea, ese arco mide r, siendo r esto, el radio de la circunferencia. Bueno, vamos a pensar entonces, si doy una vuelta completa a la circunferencia, ¿cuántos radianes tengo? Antes hemos visto que la vuelta completa son 360 grados. Vamos a ver cuántos radianes tengo. Pues mira, es muy fácil de saber, porque claro, si llamo x a los radianes que hay en una circunferencia, es decir, si doy la vuelta completa, copia todo, ¿eh? Entonces, como lo que estoy haciendo es recorriendo toda la longitud de la circunferencia, voy a ver cuántas veces cabe r en la longitud total de la circunferencia. La longitud total es 2πr, ¿no? 2πr será a sus radianes como r, este arco, es a un radián. Repito el razonamiento. La longitud total de la circunferencia, que es 2πr, es a los radianes que comprende, como la longitud de este arco, que es r, es a un radián, porque hemos dicho que ese ángulo mide un radián. Entonces, si yo saco de aquí la x me queda que son 2π radianes. Es decir, mientras que en una circunferencia el ángulo central mide 360 grados, también puedo decir que mide 2π radianes. Fíjate que como pi es más o menos 3,14, si yo multiplico por 2, pues me va a quedar aproximadamente 6,28. O sea, en una circunferencia hay 360 grados, pero radianes solo hay 6 y pico. Ahora, ¿qué pasa? Que como no trabajamos con decimales porque hemos tenido que aproximar y entonces cometemos error, siempre dejamos los radianes en función de pi. Nunca multiplicamos. O sea, si a mí me dices, ¿cuánto mide el ángulo completo de una circunferencia? Yo te digo 2π radianes. No voy a multiplicar nunca, ¿de acuerdo? Esto fuera. Siempre con pi. Por lo tanto, mira lo que dice aquí, cópialo bien. 360 grados se corresponde con 2π radianes. Esta equivalencia es la que nos va a permitir pasar de grados, o sea, para medir un ángulo que me lo den en grados y pasarlo a radianes, pues uso esta equivalencia. Por ejemplo, copia todo, acuérdate de copiar todo. Me dicen que un ángulo alfa mide 60 grados y quiero saber 60 grados cuántos radianes son. Bueno, pues es fácil porque digo, vale, si llamo x a los radianes correspondientes, en los que mide alfa, pues entonces tengo que 60 grados es a x radianes, como 360 grados es a 2π radianes. Y de aquí saco lo que vale ese ángulo alfa en radianes. X será pi tercios radianes, que es la medida del ángulo alfa. Hazlo despacito y verás cómo se queda. Por ejemplo, un ángulo de 90 grados. ¿Cuánto mide un ángulo de 90 grados? Vamos a llamarlo beta si lo quiero pasar a radianes. Pues 90 grados es a la correspondiente medida en radianes,
Lo mismo que 360 es a 2pi. Si despejo de aquí, me queda que 90 grados son pi medios radianes. Esto es lo que vale 90 grados. Vamos a poner aquí las unidades. Pi medios radianes. Que me lo dan al revés, que por ejemplo me dicen si un ángulo gamma, estas letras son griegas, mira, alfa, beta está de aquí, gamma, este es el alfabeto griego. Un ángulo gamma mide pi radianes. ¿Cuántos grados son? Pues ahora voy a llamar X a los grados de gamma, ¿no? Entonces, X, que son los grados que mide gamma, es a pi radianes, como 360 será a 2pi. Entonces, fíjate, X me sale que son 180 grados. O sea, un ángulo llano realmente son pi radianes. 180 grados son pi radianes. O sea que si volvemos a la circunferencia, 0 grados, pues 0 grados son también 0 radianes. 90 grados, pues son pi medios radianes. 180 grados son pi radianes. Y si haces la equivalencia con 270, son 3 pi medios radianes. O sea, fíjate que en cada cuarto que yo recorro, cada ángulo recto, son pi medios. Entonces, un ángulo llano que es la suma de dos ángulos rectos, pues evidentemente son pi radianes. O sea, tiene todo el sentido del mundo, ¿sabes? Igual que aquí, para llegar a 270 grados, he recorrido esto, que son pi medios, más otros pi medios, más otros pi medios. 3 pi medios radianes. O sea que, fíjate cómo encaja. 360 grados, pues 2 pi radianes, ya lo hemos visto, ¿no? Bueno, pues entonces ya sabes lo básico de trigonometría. Vamos a ver ahora el siguiente concepto, que es el de las razones trigonométricas. Vas a conocer las razones trigonométricas de un ángulo. Las básicas son el seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. Lo primero que quiero que tengas claro es que son características de cada ángulo. Es decir, un ángulo de 30 grados tiene un seno, un coseno y una tangente determinados, con un valor determinado. O sea, son una característica de cada ángulo y según lo que mida ese ángulo, pues tendrá un valor de su seno, un valor de su coseno y un valor de su tangente determinados. Ahora, ¿qué es esto? Pues mira, vamos a recordar, si te acuerdas del tema anterior, vimos figuras semejantes. Aquí tienes un triángulo rectángulo y aquí tienes otro triángulo rectángulo semejante a él. Entonces, fíjate que este ángulo de aquí mide alfa, ¿ves? Y este ángulo es el mismo, claro. En figuras semejantes los ángulos son iguales, ¿verdad? Mide lo mismo. Y los lados homólogos, los lados correspondientes, son proporcionales. Te recuerdo que eso lo expresábamos con esta proporción. A' es a A, o sea, este cateto es a su homólogo en el otro triángulo, como este otro cateto es a su homólogo en el otro triángulo, como este lado, que ahora es la hipotenusa, es a su homólogo en el otro triángulo. O sea que esto ya lo conocemos. Bueno, pues yo voy a utilizar esas expresiones ahí de la proporcionalidad de los lados y las voy a escribir de otra manera. Fíjate, voy a coger que A' es a A como C' a C. Cojo estos dos. Y los escribo diciendo que de aquí yo puedo deducir que A' es a C', paso este aquí dividiendo, como voy a pasarla multiplicando, A es a C. O sea, efectivamente, si esto se cumple, pues esto también es cierto. O sea, lo que estoy haciendo es dividir este cateto A, míralo aquí, entre C. Estoy dividiendo este cateto entre la hipotenusa. Estoy dividiendo el mismo cateto del otro triángulo entre la hipotenusa. Bueno, pues a este valor se le llama seno
y se escribe así del ángulo alfa. O sea, lo que me dé ese valor va a ser el seno de alfa. Fíjate qué curioso, ¿no? Vamos a poner números. Imagínate que esto mide 1, esto mide, te lo voy a coger como raíz de 3 para que la hipotenusa me salga facilita, porque la hipotenusa c será la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado, ¿no? Entonces esto me queda la raíz de 4, es decir, 2. Pues mira, este es un triángulo. Esto mide 1, esto mide raíz de 3 y esto mide 2. Voy a suponer que este es otro semejante a este, como ya he dicho, cuya razón de semejanza es 2. Luego, si antes esto medía 1, A' tiene que medir 2. B' tiene que medir 2 raíz de 3. Y C', pues se verá, si antes era 2, pues ahora mide 4. ¿Vale? Entonces, efectivamente, A' entre C', A' entre C' es 2 entre 4. Y eso es igual a A entre C, que es 1 entre 2. O sea, todo vale un medio, claro. Bueno, pues eso le voy a llamar seno de alfa. Este ángulo, por cierto, te diré que mide 30 grados. El seno de 30 grados es un medio. Y dibuje yo el triángulo rectángulo que dibuje poniendo como ángulo aquí 30 grados, si yo divido el cateto opuesto al ángulo, el opuesto es el que está enfrente, ¿ves? El cateto opuesto al ángulo entre la hipotenusa de ese triángulo rectángulo me va a dar siempre un medio. Eso es el seno del ángulo. Ahora, fíjate, voy a hacer lo mismo pero con B. Si B' es a B como C' a C, yo puedo decir que B' es a C' como B a C. O sea, ahora en vez de dividir el cateto opuesto al ángulo alfa entre la hipotenusa, estoy comparando el cateto adyacente, el pegado, entre la hipotenusa. Y ese valor es lo que voy a llamar coseno del ángulo alfa. B' es 2 raíz de 3 y C' vale 4. Y eso es igual a B, que es raíz de 3, entre C, que es 2. Claro, sí, esto es lo mismo que raíz de 3 partido por 2, ¿no? Bueno, pues ese es el coseno de alfa, que en este caso mide 30 grados, pero en general será el coseno del ángulo. Y luego, la otra característica trigonométrica, la otra razón, fíjate que se llaman razones porque al final vienen de comparar lados, ¿eh? O sea, efectivamente, el seno de un ángulo es una razón, estoy dividiendo un lado entre otro. El coseno del ángulo es otra razón. Pues la razón que me queda por explicarte de las básicas es la tangente. Para explicarte la tangente voy a quedarme con esto, esta proporción, que es la que me falta por usar, ¿no? Si lo coloco como antes, me queda que A' es a B' como a B. O sea, ahora lo que estoy dividiendo es el cateto opuesto al ángulo alfa, entre su cateto adyacente. Cateto opuesto entre el cateto adyacente. A este valor se le llama tangente de alfa. Si sustituyo por los valores del ejemplo, pues me queda A' era 2. 2 es a 2 raíz de 3, como 1 es a raíz de 3. Y ese valor es lo que vale la tangente de ese ángulo alfa. En resumen y generalizando, ¿cómo hallo cuando me den un triángulo rectángulo? ¿Cómo hallo si este es el ángulo alfa? ¿Cómo hallo el seno de alfa? Pues es cateto opuesto partido de la hipotenusa. Y como esto tendrá una medida concreta en el triángulo rectángulo que me den, pues sustituyo y me da el valor correspondiente al seno de ese ángulo. El coseno del ángulo alfa, pues será cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y la tangente de ese ángulo
alfa es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Ahora fíjate que yo además la tangente de alfa la puedo sacar dividiendo el seno entre el coseno. Esto es lo mismo que el seno de alfa entre el coseno de alfa. Claro, voy a sustituir lo que vale el seno de alfa entre el coseno de alfa. Como el seno de alfa es cateto opuesto partido por hipotenusa y el coseno es cateto adyacente partido por hipotenusa, pues este con este se me va y me queda cateto opuesto partido por cateto adyacente, o sea, la tangente del ángulo. Es decir, que la tangente la puedo sacar o dividiendo esto, o si ya tengo el seno y el coseno, pues dividiendo el seno entre el coseno. ¿Has visto qué fácil? Vale, lo último que me queda es explicarte. Pues igual que existe el seno de alfa, existe 1 partido por el seno de alfa. Y a eso le llamamos cosecante de alfa. Voy a escribirlo aquí con todas sus letras. Cosecante de alfa. En vez de hablar del coseno de alfa, podemos hablar de 1 partido por el coseno de alfa, que es hacer el inverso de ese valor. Y a esto le llamamos secante de alfa. Igual que existe la tangente de alfa, podemos hablar de 1 partido de la tangente de alfa, que eso es lo que llamamos cotangente de alfa. Cotangente de alfa. Copia todo, ¿eh? Si antes en el ejemplo el seno de alfa me había dado de valor 1/2, pues la cosecante será 2. Si el coseno de alfa me había dado raíz de 3 partido por 2, pues la secante será 2 raíz de 3. Es otro valor. Las razones trigonométricas son valores. Y si la tangente me había dado 1 partido por raíz de 3, pues la cotangente me da raíz de 3. Es hacer el inverso. Vale, pues apréndete muy bien este vídeo y preguntas en clase todas las dudas. Hasta luego.